Queridos estudiantes de este curso, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 1, mi nombre es Fernando Casado, soy el profesor autor de esta asignatura y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso. Celebrando enormemente que estén aquí presentes, que estén un semestre más continuando con sus estudios a pesar de las dificultades producto de la pandemia del COVID-19, a pesar de los recortes, a pesar de los ataques a la universidad pública. Estamos muy contentos de tenerles acá presentes y sabemos que su esfuerzo será recompensado no solamente en su formación individual, sino también para la República, porque serán espectaculares juristas más temprano que tarde, que serán los que tengan en sus hombros el peso de la transformación a un mejor Ecuador. Sin más preámbulos, me gustaría comentarles sobre los objetivos que se van a perseguir en esta asignatura a lo largo de todo el semestre y cuáles van a ser los contenidos principales, los criterios de evaluación y los profesores que estarán a cargo de esta asignatura, que son de un altísimo nivel y que estoy seguro de que van a cumplir con creces las expectativas que van a tener sobre esta asignatura. Tener en cuenta que los derechos humanos, que sería un poco la primera parte de esa asignatura, es un eje transversal a todo lo que tiene que ver con el estudio del derecho en la Universidad Técnica de Manabí. Pero es que en realidad los derechos humanos deberían de ser transversales a cualquier disciplina, es decir, ya sea de carácter científico o humanístico, los derechos humanos deben de impregnar todas las disciplinas que estamos o que estudiamos normalmente a nivel académico. Y aunque nosotros ya hemos estudiado en otras asignaturas como Introducción al Derecho o como Teoría del Estado los derechos humanos, en esta ocasión la idea es que se aborden los derechos humanos desde una perspectiva más pormenorizada e individualizada, como disciplina, como un contenido, como una entidad propia, al mismo tiempo que lo insertamos en otra de las grandes ramas del derecho que tiene unas características muy particulares, como es el derecho internacional público. Tengamos en cuenta que los derechos humanos están insertos en nuestra legislación interna, no solamente en la Constitución, sino también en el desarrollo normativo que se hace posteriormente y que debe de estar de nuevo inspirando a todas las distintas disciplinas del propio derecho, pero también la República del Ecuador está obligada al respeto de los derechos humanos por los compromisos que se tienen en los tratados internacionales que ha suscrito el país. Entonces, en este sentido, es importante tener en cuenta y es en el ámbito en el cual se inserta esta disciplina de los derechos humanos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces, y voy a hacer un poco un recorrido por el cronograma de los distintos contenidos que vamos a estudiar en este semestre, es que a partir de la semana que viene ya vamos a ver en esa primera unidad que vamos a abordar los fundamentos, conceptos y características de los derechos humanos. De manera muy general vamos a ver qué es lo que de alguna manera identifica a los derechos humanos y cuáles han sido su evolución a lo largo de la historia y hoy en día en cuál es la posición en la que se encuentran estos derechos humanos. Este es el tema más extenso que vamos a abordar durante el semestre, porque son un total de 6 semanas en los que vamos a estudiar en un primer lugar pues cuáles son los antecedentes históricos de los derechos humanos, que lo haríamos en la semana número 2, en la semana número 3 vamos a ver un poco la conceptualización de los derechos humanos, cuáles son los fundamentos, características que de alguna manera identifican este gran ente que muchas veces hablamos de ellos, pero que no sabemos la profundidad que tiene el concepto. En una tercera semana vamos a ir ya abordando de manera pormenorizada las distintas características que tienen los derechos humanos, como es la indivisibilidad, la interdependencia. Siempre hay que tener en cuenta que esta asignatura también vamos a tener una bibliografía para cada uno de los temas y una bibliografía que hemos considerado que es la más adecuada para abordar esa temática en particular. Y que ustedes tienen que tener muy en cuenta, eso después lo voy a repetir, que deben de abordar
de manera obligatoria. Es decir, la lectura que va a estar a disposición de ustedes, ya está a disposición de ustedes en la plataforma, debe de ser bajada y debe de ser abordada, ¿no? Después habrá un segundo tema en el cual abordaremos a partir de la semana número 5 cuáles son los distintos tipos de derechos humanos. Entonces la semana quinta hablaremos de los derechos civiles y políticos, después hablaremos de los derechos económicos, sociales y culturales en la sexta semana, en la séptima semana de los derechos de solidaridad y ya a partir de la semana octava pasaremos a la segunda unidad. En esta segunda unidad también vamos a tener el abordaje del estudio de la materia de los derechos humanos, pero de nuevo desde una especie de cuál es la escuela sobre la cual vamos a basar nuestro trabajo, porque hay distintas escuelas que ustedes ya de hecho estudiaron en Introducción al Derecho, como era la escuela positivista, como era la escuela justmaterialista, como era la escuela justnaturalista. Nosotros vamos a también tener un enfoque de la disciplina desde la perspectiva crítica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, a grosso modo, ya lo estudiarán ustedes de manera pormenorizada, pero la teoría crítica nos dice que los derechos humanos deben de ser una disciplina que sirva para la transformación social. Entonces, no solamente tiene un ámbito de carácter netamente teórico, sino también de praxis jurídica, porque es importante que esos derechos no queden en un plano simplemente enunciativo, sino que también tengan de alguna manera la capacidad como para mejorar, que al final es lo que se persigue, la dignidad de los afectados por estos derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos sirvan para que las personas sean más dignas. Entonces, esa es un poco la perspectiva. Veremos en una primera semana, en la semana octava, un primer subtema que será el de las bases epistemológicas sobre las cuales se asienta la teoría crítica, y en la semana novena y la décima, también para aprovechar la décima semana o como para hacer una especie de repaso general, vamos a ver un poco cómo redefinir los derechos humanos y todo lo que hemos estudiado hasta ese momento desde una perspectiva crítica. Tengamos en cuenta también que después de cada unidad hay un test y que, bueno, después iré un poquito más a fondo en las distintas pautas que se van a utilizar para las evaluaciones, pero que es importante que ustedes las tengan siempre muy claras para que superen con éxito las distintas pruebas. Como saben también, el semestre se divide como en dos partes, ¿no? Entonces las 10 primeras semanas serían estas dos primeras unidades y después arrancaríamos a partir de la semana 11ª con la segunda parte de nuestra disciplina, que ya se va a encargar de ahondar en la disciplina del derecho internacional público como tal, que será la parte que se estudiará en la segunda parte de esta primera asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público, y también el semestre que viene en Derecho Internacional Público 2. Pero por supuesto siempre vamos a tener, va a haber como una especie de conexión continua con los derechos humanos, ¿no? Porque para nosotros es muy importante estudiar el derecho, el sistema de protección internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces vamos a estudiar la costumbre, los tratados internacionales, siempre desde la perspectiva de cuáles son las organizaciones internacionales y los instrumentos desarrollados en materia de derechos humanos. En la tercera unidad veremos los presupuestos iniciales del derecho internacional público, ¿no? Y en un primer tema abordaremos la noción del derecho internacional público y cómo ha sido la formación histórica del derecho internacional público. Al igual que en la semana segunda vamos a ver cuál ha sido la formación histórica de los derechos humanos. También vamos a ver cómo el derecho internacional público como disciplina fue surgiendo a lo largo de la historia y de la historia moderna. Un tema muy interesante porque también se enlaza con otras disciplinas que son de gran interés, como la historia. Perdón. En la semana 12ª veremos el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, como disciplina general tenemos al derecho internacional público, pero como una especie de subdisciplina dentro del derecho internacional público está también el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces,
Vamos a utilizar una bibliografía de nuevo muy interesante que va a estar centrada en el abordaje de esta disciplina del derecho internacional de los derechos humanos y cuáles son sus características, ¿no? Para la semana 13 veremos cuáles son los derechos, los sujetos en el derecho internacional público. Veremos que en esa semana pues abordaremos el Estado como la entidad más importante, como el sujeto jurídico más importante en materia de derecho internacional público, y en la semana 14 veremos cuáles son, como la segunda parte de este primer tema, el subtema otros sujetos del derecho internacional. Veremos entonces que también son sujetos del derecho internacional, las organizaciones internacionales, pueden llegar a ser también sujetos del derecho internacional otras entidades como por ejemplo los propios ciudadanos, y veremos cuáles son las características de cada uno de esos entes que tienen subjetividad jurídica o que pueden ser sujetos de derecho internacional público. Y por último, en la semana 15 ya nos introducimos en la unidad cuarta, que hablaremos en concreto de la norma del derecho internacional. Es decir, hay un primer tema en el que hablamos de las fuentes del derecho internacional público, cuáles son fuentes, las distintas fuentes que son distintas a las propias del derecho nacional. Entonces, igual también vamos a estudiar un poco lo que es la costumbre, los tratados internacionales. Ya no es la ley, ya son los tratados internacionales, que sus características son distintas a la ley, los principios inspiradores del derecho internacional público, y después también cuál es la importancia de las decisiones de los organismos jurisdiccionales internacionales y de la doctrina. Igualmente veremos también cuál es la importancia que tiene en el derecho internacional público los actos unilaterales de los estados, ¿no? Porque en principio en derecho internacional público de lo que vamos a hablar es de alguna forma de los acuerdos que existen por parte de distintos estados, ya sean dos o más estados, que se ponen de acuerdo en la toma de decisiones. Pero después también vemos que existen actos unilaterales de estados que, sin haber consensuado con nadie, llevan a cabo una serie de acciones que tienen consecuencias de carácter jurídico. Todo esto, que son temas apasionantes, los estudiaremos en esta semana. Igualmente pues veremos también la diferencia entre costumbre y tratado, sus características y cómo se han ido desarrollando, cuáles de alguna forma estas normas cómo tienen obligatoriedad jurídica y su diferenciación, y cómo hoy en día cada vez existe un mayor espacio concedido en el derecho internacional público al tratado en detrimento de la costumbre, lo que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Igualmente pues veremos también cuál es la manera en que se lleva a cabo, implementa el derecho internacional público en el Ecuador, cuáles son los mecanismos también, por ejemplo, de ratificación de un tratado internacional, cuáles son los organismos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, cuáles son los distintos roles que tienen dentro de la creación e implementación, aplicación del derecho internacional público. Y finalmente, en la semana 18 ya veremos cuál es el derecho internacional en las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, como Mercosur, las distintas características de estos organismos internacionales. Y finalmente ya este tema lo vamos a alargar un poquito más, es decir, abordaremos ese derecho internacional en las organizaciones internacionales durante 2 semanas, para que, al igual que hicimos en la semana 10ª, utilizar ese periodo como un mecanismo de repaso de la asignatura, ya que tendríamos que prepararnos no solamente para el examen tipo test de la final de la unidad, sino que en este caso también para el examen final. Entonces, bueno, ahora me gustaría también hablar, después de haber presentado un poco los contenidos de la asignatura de los distintos docentes que van a formar parte de este curso. Mi nombre, como les decía antes, es Fernando Casado. Yo tengo un PhD en comunicación. He tratado mucho este tema de comunicación y derecho internacional, porque tengo también una maestría en la Inter-European University en Derechos Humanos y Democratización, con lo cual mi especialidad en el derecho, en el ámbito del derecho, es precisamente el derecho internacional público y los derechos humanos. Y también soy licenciado en España de Derecho.
Bien, dentro de lo que sería el grupo de nuestros profesores tutores, esta asignatura pues, va a ser impartida por tres excelentes profesores tutores de la Universidad Técnica de Manabí, como por ejemplo Marcelo Toala, que él ha realizado también, por supuesto, estudios de abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja, pero también es ingeniero en sistemas informáticos y tiene un posgrado en gestión pública y también es especialista en gestión pública. Otro de nuestros docentes va a ser el doctor Diego Intriago, que es licenciado por la Universidad de San Gregorio y tiene una amplia experiencia de docencia tanto en el sindicato de choferes como en la materia de metodología de la investigación. Y por último tenemos al profesor Enrique Cano, que él también, Benito Enrique Cano Vázquez, que es también abogado y que además tenemos la suerte de contar con él en nuestra asignatura cuando tiene ya una experiencia de 19 años en el ámbito del derecho constitucional y de los derechos humanos, con lo cual estoy seguro de que en todos los grupos en los que cada uno de estos profesores participen van a ustedes a poder enriquecerse de la guía, de la orientación que le vayan a dar cada uno de nuestros excelentes tutores que para esta asignatura han sido seleccionados con especial cuidado para que el nivel se mantenga de acuerdo a la importancia que tiene la disciplina de los derechos humanos y el derecho internacional público. Quiero comentarles después un poco en torno a lo que debe ser la dinámica de la asignatura. Esta asignatura, por supuesto, es una asignatura preciosa, es una asignatura apasionante, es una asignatura de una utilidad increíble, que van a ver las cosas desde otra perspectiva cuando se hablen de temas de derecho internacional, de organizaciones internacionales, que van a aprender muchísimo de los derechos humanos, que van a poder identificar violaciones de derechos humanos, de saber cuál es la tipología de los derechos humanos, pero obviamente este conocimiento no viene solo por ciencia infusa, sino que obviamente este conocimiento es necesario trabajarlo con mucho ahínco para poder sacarle a la materia su mayor jugo y para poder adquirir y aprender todos esos conocimientos que están a nuestra disposición, pero que va a depender de nosotros mismos poder adquirirlos o no. Entonces, para cada semana hay un compendio, que obviamente ese compendio ustedes tienen que leerlo, en donde aparecen, como ya tienen experiencia por el primer semestre, pues los contenidos básicos de la asignatura, pero en el caso de todas las asignaturas en las que yo he sido profesor tutor, es fundamental, un requisito sine qua non, es decir, un requisito indispensable, esos latinazos también hay que aprenderlos en derecho, el hacernos con la bibliografía. Hay una bibliografía que yo he seleccionado de manera muy asequible, muy pedagógica, muy pertinente, pero es de manera indispensable, obligatorio leerse las lecturas. Y se os digo esto porque posteriormente cuando se hagan los test de la final de la unidad, les advierto que muchos de esos test y las preguntas no aparecen en el compendio, aparecen en la bibliografía obligatoria, con lo cual no van a saber responderlo si no han leído la bibliografía obligatoria y que además es la manera en que ustedes van a poder resolver no solamente el test, sino también otras pruebas, como por ejemplo podrán observar que tenemos como otros mecanismos de evaluación los ensayos, es decir, ya ustedes tienen que empezar a ser duchos en la materia de la investigación y poder llevar a cabo distintas investigaciones, valga la redundancia, sobre distintos tópicos en los que no simplemente vamos a admitir que se haga una copia de Wikipedia o una copia de la propia guía, sino que habrá que estudiar la bibliografía obligatoria y después con esas herramientas poder llevar a cabo la consulta de otras fuentes bibliográficas que hagan que los ensayos se hagan de manera pertinente y que sean evaluados positivamente. Lo mismo con los mapas conceptuales. Cuando nosotros queremos que ustedes hagan esos mapas conceptuales para saber hasta qué punto les ha quedado claro los conceptos básicos y los principales términos y explicaciones que se abordan en un tema determinado o en un subtema determinado o en una semana determinada, no es solamente que venga, me voy a leer sobre los derechos civiles y políticos, me voy a leer solamente el compendio y de ahí voy a sacar el mapa conceptual. Si hacen eso, el profesor se va a dar cuenta de que hay una pobreza
en lo que ha sido el abordaje de la semana y de los materiales bibliográficos y no va a ser bien evaluado. Con lo cual también la idea de que ustedes lean esa bibliografía obligatoria es que puedan hacer esos mapas conceptuales y esos ensayos de manera correcta y por supuesto el test. Entonces yo les invito encarecidamente a que no solamente lean los compendios, sino que por favor estudien la guía, que además toda la bibliografía seleccionada, dada mi experiencia en materia de Derecho Internacional Público y que llevo muchos años estudiando esta asignatura, he decidido de una amplia bibliografía seleccionar textos que son, desde mi punto de vista, los mejores en su ámbito y que son también, desde el punto de vista pedagógico, textos muy asequibles para todos ustedes. Entonces, como les digo, les invito a que estudien, a que lean, a que se formen desde el ámbito de la excelencia en esta bellísima disciplina y que además yo estoy seguro de que no solamente les va a gustar y motivar mucho el estudio de los derechos humanos y del derecho internacional público, sino que además esto les va a servir para abordar con otra mirada tanto el resto de las disciplinas del derecho, ya sea derecho penal, derecho civil, pero también para que vean su interactuación con la realidad y la interactuación de otros entes, organismos y personas con otra mirada que no habían tenido hasta el momento. De nuevo reitero el saludo para formar parte de este excelente cuerpo que es la Universidad Técnica de Manabí y deseándole la mejor de las suertes a partir de este momento que se abre el nuevo semestre a pesar de las dificultades. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en sus estudios. Nos estamos viendo en la próxima conferencia magistral de la unidad 1 de la asignatura. Hasta pronto.